El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Bueno, en esta ocasión arrancamos justamente las conversaciones de la emisión de este día junto a Gerardo Hernández, periodista, director de Espacio 4. ¿Cómo estás, Gerardo? Como siempre, un gusto conversar contigo. Manuel, buenos días. A la mesa, Marcela, Arturo, un gusto estar con ustedes nuevamente en este miércoles. Pues ya da cuenta atrás para la consulta revocatoria está en proceso, ya será el día domingo, próximo domingo, estas elecciones revocatorias, referéndum revocatorio, pues que ha generado una gran polémica en el país, prácticamente como todo lo que se propone en esta administración. Un ejercicio de democracia directa que genera por reacciones a favor o en contra. Hay un segmento muy claramente a favor de participar en el revocatorio, otro que lo impugna, que invita a no votar, y un segmento más que está en el centro, pues que ve este ejercicio como una práctica positiva, saludable para la democracia en México. Las encuestas, hay una que leí recientemente de Massive Caller, advierten que un alto porcentaje de la población mexicana conoce la fecha de este revocatorio, el 10 de abril. Un alto porcentaje también está dispuesto a participar, y también de los que están dispuestos a participar y no, pues una alta proporción piensan votar por la continuidad para que termine su periodo el presidente López Obrador. Es lo que ocurre en las democracias. Cada sector, cada ciudadano está en plena libertad de decidir si participa o no en un proceso como este, nuevo en México, cuya democracia es todavía balbuciente. Hay coincidencia en analistas, en académicos, de que prácticamente la democracia en México empieza en el año 2000 con la alternancia PRI-PAN, es decir, tiene escasamente 22 años, después de un sistema dominado, monopolizado por el PRI durante más de 70 años. De manera que es un ejercicio, insisto, que debe ser considerado con toda seriedad, al margen de filias y de fobias y de prejuicios y de hipótesis, de conjuras, de trampas, de farsas, de garlitos por parte del presidente López Obrador. Es un ejercicio que en California, por ejemplo, se aplicó el año pasado. El gobernador se convocó, se pidió una consulta revocatoria en contra del gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ganó el revocatorio con una votación de 65%, mayor incluso que la votación que obtuvo en la elección constitucional para ser elegido gobernador, que fue de 62%. Allá esta consulta en California tuvo un costo de aproximadamente $280 millones, es decir, casi 5,000 millones de pesos. Hay un antecedente en California, también en el año 2003 hubo una elección revocatoria contra el gobernador Gary David, que la gana Arnold Schwarzenegger, el candidato. Fue propuesto por el Partido Republicano. Entonces ahí sí salió el gobernador demócrata, que no pudo superar esta consulta revocatoria. En el caso de Estados Unidos, donde más de 15 estados tienen esta figura de la revocación de mandato, pues se propone en las listas no únicamente si el gobernador debe continuar y terminar su periodo, sino quién debe sustituirlo. Entonces, en este caso, insisto, de la revocatoria de 2003, se propuso por parte del Partido Republicano Arnold Schwarzenegger, el actor, y finalmente pues asumió la gubernatura, asumió el cargo. En esta revocatoria del año pasado tuvo un activismo muy importante el presidente Joe Biden para apoyar justamente al gobernador Newsom, cual, pues insisto, gana el revocatorio. Es pues un ejercicio que en Estados Unidos no es tan frecuente, pero ocurre y tiene resultados distintos según la votación mayoritaria. En un caso, en la revocatoria del 21,
el gobernador logra mantenerse en el cargo y seguramente con este resultado abrumador puede presentarse para la reelección en el año 2022. En México, insisto, hay bastante efervescencia. Es una esta consulta pues la promueve un grupo afín al presidente López Obrador, a Morena, en virtud de que ningún partido de oposición, de que ningún sector la propuso. Y esta consulta es justamente después de que inicie la mitad del mandato para evitar una elección constitucional que sustituya al presidente. Ha habido por parte del PRI, del PAN y del PRD una oposición directa a esta consulta aquí en México, aduciendo diferentes argumentos, algunos válidos, otros no. Finalmente, en una de las democracias, pues hay libertad de expresión. Cada partido político, cada grupo social puede expresar sus puntos de vista. Lo importante es que, insisto, pues habrá este proceso inédito en México. Importante también lo es, van a instalarse alrededor de 57,000 casillas, que equivale en números redondos a 1/3 de las casillas que se instalan en una elección constitucional. En la elección del 18 hubo la instalación de 156,807 casillas. En la consulta revocatoria de este domingo 10 de abril habrá 57,500, con un costo de esta consulta ronda los 1,600 millones de pesos. Entonces es un proceso en el cual México está transitando justamente por lo nuevo, por lo reciente que tenemos de alternancias en nuestro país. Insisto, datar el inicio de la democracia en México en el año 2000, pues nos lleva a hacer ajustes, prueba, error. ¿A qué puede conducir esta circunstancia? Pues se ha hablado del agotamiento del sistema presidencialista, como el nuestro, como el de Estados Unidos, como el de la mayor parte de los países de América en general, y tratar de sustituirlo por un sistema semipresidencial, por un sistema parlamentario. Es decir, todavía está en discusión hacia dónde va a transitar México, o bien si se afianza en ese sistema presidencial en el cual el Ejecutivo tiene predominio con respecto a los demás poderes, al legislativo y al judicial. A mí lo que yo pensaría es que podría llegarse a un punto intermedio, que se mantenga el sistema presidencialista en México como modelo político, que se acorte el periodo presidencial a 4 años con una posibilidad de una reelección, como existe también en gran parte de los países de América Latina. En ese sentido, el plebiscito revocatorio sirve justamente para ponderar diferentes opciones. Será difícil que se alcance el 40% de la participación en las urnas, que implica casi 38 millones de votos, para que tenga un efecto vinculatorio. En una parte porque es un ejercicio nuevo, en otro aspecto porque hay una oposición a que esta consulta se realice, la cual se va a llevar a cabo, pero esta invitación a no votar también pues está generando reacciones. Por ejemplo, la presencia del secretario de Gobernación el sábado pasado en Torreón, justamente para impulsar la reforma, en un acto político en el cual no debió haber participado, en acatamiento a la ley. Sin embargo, ante este llamado que hizo previamente el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de no participar al priismo, pues provocó una reacción del gobierno federal. Hay señalamientos de Morena, del presidente López Obrador, de que tanto el INE como el Tribunal Electoral Federal han asumido una actitud ambivalente con el gobierno y con Morena, rígidos en cuanto a la actividad y a la promoción del revocatorio, y con los partidos de oposición y con sectores que los apoyan para que no se vote, una laxitud. Pues ni tan rígido, ¿no, Gerardo? Porque finalmente, pues ahí siguen los espectaculares. Ahí están, y el presidente siguió hablando de la mañanera, etcétera. Entonces, rígidos, así muy rígidos no son. Sí, es lo que él argumenta, ¿verdad? La realidad es otra.
finalmente, y en este sentido, pues debe ponderarse, insisto, los puntos de vista de las partes que están participando. Si hay un sector que se opone al revocatorio o que invita a no votar, tiene que haber evidentemente una respuesta. Vemos, como cité al principio, el caso de Estados Unidos, donde el presidente Biden apoya abiertamente el revocatorio para que continúe el gobernador de California. La vicepresidenta Kamala Harris también tuvo una actividad muy importante. Entonces, ellos lo hacen porque la ley en Estados Unidos se los permite. Aquí en México nos hemos ido al extremo de prohibir la participación en una consulta que debe promoverse. Si quiere una consulta y un resultado que realmente refleje el sentimiento de los mexicanos, pues debe haber promoción de las partes, tanto de quienes están en contra del presidente como de quienes están en favor, e incluso del mismo presidente de la República. Gerardo Hernández, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Sí, Arturo. Muy buenos días, Arturo. Hay dos argumentos que esgrimen quienes están en contra de este proceso de revocación. Uno de ellos es que servirá, así dicen ellos, para que el presidente quiera perpetuarse en el poder, ¿no? O sea, que le pueda servir como argumento de que ya ven, la gente quiere que yo continúe y que pudiera perpetuarse. Digo, más allá de que es un argumento muy débil, pues no dejan de esgrimirlo, ¿no? Pero hay otro que me parece que tiene mayor sustento y quiero preguntarte sobre ese en particular. Aseguran que se abre la puerta con estos procesos de revocación de mandato a una inestabilidad política o incluso un riesgo de ingobernabilidad en futuros sexenios que coarten o limiten las capacidades del presidente, pero no nada más eso, sino que además puedan generar pues un golpeteo político indeseable y una mayor polarización de la vida política del país y que eso pues redunde en una parálisis nacional. ¿Qué opinas respecto a este argumento? En el primer tema, lo de la reelección del presidente, pues es una falacia. La Constitución lo prohíbe tajantemente. El presidente no está en condiciones físicas de un nuevo sexenio. El país tampoco lo aceptaría, claro. Porque tenemos características distintas a las de Venezuela. Por ejemplo, Hugo Chávez llega al poder después de un intento de golpe de Estado. Carlos Andrés Pérez lo libera, se convierte en el líder de la oposición, gana la presidencia y se perpetúa reformando la Constitución. En el segundo caso de inestabilidad, efectivamente un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, son electos para un periodo determinado, de 6 o de 3 años. Sin embargo, constitucionalmente, en un proceso democrático. Sin embargo, el revocatorio tiene justamente ese propósito, interrumpir un gobierno que ha perdido credibilidad entre la sociedad mexicana, en este caso, que es evidentemente incompetente, que es altamente corrupto. O sea, esa figura del revocatorio le da al ciudadano la capacidad de promover un revocatorio contra un gobernador o un presidente o un alcalde del signo político que sea. Y esto no debe generar inestabilidad, al contrario, sería un aliciente o una presión para que las autoridades se desempeñen con eficacia, con honestidad, que den resultados. No quieren, este revocatorio es en parte una provocación del presidente, decirle a sus contrarios, a sus opositores, bueno, aquí estoy, me someto al revocatorio. Puede ser sí o no, si quieren que me vaya y es vinculante, pues tengo que irme. El presidente del Congreso quedaría durante 30 días en el cargo mientras se designa a un sucesor, que sería electo por mayoría simple en la Cámara de Diputados. Esto le da el control de un relevo a un presidente de Morena, si acaso el revocatorio fuera vinculante y contrario al presidente. Tenemos que adaptarnos, insisto, a las reglas de la democracia, en las cuales los cargos no son a perpetuidad, y también esta figura de revocatorio es, insisto, un instrumento de democracia directa que le permite a la ciudadanía impugnar, protestar contra un gobernador, un alcalde o un presidente
de la República. Oye, Gerardo, sí. En la forma, pero en el fondo, pero en la forma creo que hay debilidades en este primer ejercicio, porque, bueno, Luis Carlos Ugalde, Marcelo Torres, diferentes políticos han venido publicando en las últimas horas, pues esta fórmula matemática. El padrón somos poco más de 92 millones de votantes. Hay 57,000 casillas, como tú lo dijiste, o centros de votación, que no son propiamente casillas, sino son centros de votación. La jornada va a durar 11 horas. 660 minutos por casilla. Suponiendo que se llenaran de votantes todas las casillas y hubiera un voto efectivo cada 3 minutos, alcanzaríamos un máximo histórico de 12,540,000 votos, según lo que las matemáticas que están proponiendo. La revocación, para que sea vinculante, necesita más de 37 millones de votos. Esto lo sabe Morena. Por eso no aceptó el financiamiento al INE. Es decir, la revocación es una farsa y lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Esto es lo que dice la imagen que están reenviando en este momento un montón de personas. Sí, efectivamente, insisto, cada actor político está en su derecho de hacer análisis de esta naturaleza que son muy sólidos. El INE tiene un presupuesto monumental, es un instituto que le cuesta al país miles de millones de pesos. Hoy, por ejemplo, en este año no hay no hay elecciones federales. Pero comentando sobre esas cifras que acabo de compartir, ¿te parecen lógicas? ¿Te parece que sí? ¿Así va a ser el comportamiento? Es lo que el INE determinó de casillas. O sea, el número de casillas no lo determina. De acuerdo al financiamiento que tenía. De acuerdo al presupuesto que tiene. ¿Verdad? Que es, insisto, tiene un presupuesto mayor al del año pasado, que hubo una elección federal y que también hubo elecciones en toda la República. Entonces el INE es un pulso, una medición de fuerzas entre el presidente de la República y el INE. El INE tiene recursos para haber instalado 150,000 casillas, igual que el año anterior. Ugalde fue expulsado de la presidencia del INE justamente por una elección fraudulenta que fue la de Felipe Calderón. Yo no desacredito de ninguna manera a Luis Carlos Ugalde, pero está dolido, puesto que fue desplazado de una manera ignominiosa por haber ocultado la información de la elección del 2006. Tenemos 20 segundos, Gerardo, si deseas terminar el comentario. Sí, en el caso de Marcelo Torres, pues es de oposición. Entonces hay múltiples opiniones a favor o en contra. Finalmente vamos a ver qué ocurre en la elección de este 10 de abril y perfeccionar en el futuro este instrumento de democracia directa, que es muy positivo para el país y también para la democracia. Muy bien. Gerardo, como siempre, agradecidos de tu participación. Te mandamos un abrazo. Igualmente, muy buenos días y feliz semana. Igualmente. Hasta luego, Gracias. Gerardo Hernández, en el contexto de Espacio 4. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la...